Profesor Evelyn, quien le habla Juan Méndez, doctorante del programa de doctorado en educación de la UPEL Núcleo Barcelona. En esta oportunidad voy a presentar la actividad final, que es el video sobre el pensamiento complejo. Es importante, antes de comenzar con lo que es el pensamiento complejo del docente investigador, definir estos términos. Algunas veces hemos escuchado a algún colega hablar de los docentes en este tiempo tenemos que ser psicólogos, padres, amigos, tenemos que ser resolver conflictos, debemos estar atentos para cambiar planificaciones, en fin, debemos ser resilientes, debemos estar pendientes y tener la capacidad de actuar frente a una adversidad. Entonces, es muy común escuchar a colegas hablar de eso y pues tienen toda la razón. El docente actual debe estar dispuesto a todas estas adversidades, o no digamos adversidades, a todas estas situaciones que se presentan en el quehacer educativo. Entonces es muy común que el docente deba tener estas herramientas necesarias para enfrentarse a esos desafíos del día a día en su profesión, y más ahora en la actualidad. El pensamiento complejo del docente investigador sencillamente es tener nosotros como investigadores, como docentes, esa necesidad de indagar, de buscar el origen del problema, de indagar por qué suceden las cosas más que atacar el efecto, atacar su origen. Es por ello que presento esta disertación sobre el pensamiento complejo. El pensamiento complejo del docente investigador es un enfoque epistemológico que busca superar la visión fragmentada y reduccionista de la enseñanza tradicional. Este pensamiento complejo fue propuesto por Edgar Morin e invita al educador a entender que la realidad educativa como un sistema de interconexiones, donde lo biológico, lo social, lo cultural y lo espiritual no pueden separarse. Este docente investigativo debe tener 4 características principales según el criterio de Edgar Morin: transdisciplinariedad, visión holística, gestión de la incertidumbre y por supuesto la reflexión crítica. Ahora bien, transdisciplinariedad, puesto que diversas áreas del conocimiento deben ser integradas para abordar un problema común. La visión holística es que debemos comprender que el estudiante y el aula son parte de un entorno globalizado. El estudiante no está solo, el estudiante está en un núcleo familiar, en un núcleo de amigos, en una sociedad en la cual el ambiente está generando diferentes cambios en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de aprender. En cuanto a la gestión de la incertidumbre, es porque para el docente investigador no hay verdades absolutas. Siempre se busca que los procesos de enseñanza resulten de las situaciones inesperadas. Ojo, con esto no digamos que no debe llevar una planificación, tiene que llevar una planificación, pero debe estar dispuesto o debe estar en la actitud necesaria para que las adversidades sean tomadas como parte del proceso educativo. Y por supuesto, reflexión crítica, ya que debe analizar constantemente su propia práctica para identificar causas subyacentes en los problemas de aprendizaje en lugar de quedarse en lo superficial. Anteriormente, el docente tradicional era simplemente un dador de contenido y un evaluador. ¿Se lograron los contenidos, sí o no? En estos tiempos, el docente investigador debe llevar más allá. ¿Por qué el contenido no fue logrado? Más que dar objetivos es lograr competencias, que el alumno entienda lo que está estudiando, lo que tú como docente le estás investigando. Los 3 principios básicos que Morin aplica al docente investigador son que debe ser dialógico, recursividad organizacional y hologramático. La parte dialógica es porque permite mantener la dualidad en el seno de la unidad, orden y desorden en el aula. La recursividad organizacional porque debe romper esas relaciones causa-efecto lineal. Los alumnos ya no son quienes reciben la enseñanza, quienes reciben la educación. Ambos son un sistema, profesor-alumno son un sistema y se da la retroalimentación. Nosotros aprendemos de nuestros alumnos muchísimo.
Y no solamente aprendemos conocimientos, aprendemos nuevas formas de ser, aprendemos nuevos métodos de enseñanza, aprendemos a manejar alguna situación. Eso es un proceso de enseñanza. Entonces nosotros los docentes no somos meramente los que tenemos toda la información. Nosotros nos enriquecemos de estas experiencias en el aula. Y por supuesto, hologramático, porque debemos estar pendientes de que si vamos a estudiar un caso, debemos estudiarlo en forma individual, pero no debemos separarlo de un todo. Lo individual pertenece al todo, pero lo todo pertenece a lo individual. Entonces, este tránsito hacia la complejidad es considerado como un reto urgente para fortalecer la creatividad y la innovación en las instituciones educativas actuales. Entre estas características más detalladas, vamos a hablar de la multidimensionalidad, el abandono del reduccionismo. El docente investigador complejo entiende que el fenómeno educativo no es unidimensional, mientras que el docente tradicional se transforma en lo cognitivo. Nosotros, como docentes investigadores complejos, debemos observar la dimensión antropológica, ya que el estudiante forma parte de una especie humana. La dimensión sociopolítica, porque en el aula se reflejan las tensiones, se refleja la respuesta de estos alumnos a la presión social, a las situaciones de familia, en fin. La dimensión psicológica, porque ya es notado científicamente, comprobado científicamente, que la parte afectiva y el inconsciente forman parte del aprendizaje. Además, la profundización, porque hay que investigar, es investigar la variable en su entorno. Si quiero estudiar, por ejemplo, la variable rendimiento escolar, debo tener en cuenta que este rendimiento escolar depende de varias variables, valga la redundancia. El caso de situación familiar, preparación de la familia, nivel de educación, poder adquisitivo, recursos, en fin, apoyo de los padres, el ejemplo de otras personas para con el estudiante. Todos estos factores influyen en lo que es para investigar el rendimiento académico. Entonces, el docente investigador debe pensar más allá de una mera causa. Debe pensar que estamos inmersos en un ambiente y que ese ambiente afecta directamente la variable que estamos estudiando. Separar la variable, pero no alejarla de la realidad. Reflexividad permanente, autoecoorganización. El investigador no es un observador neutro. El docente se incluye en el sistema que investiga. Sus acciones modifican el aula y el aula modifica el docente. La ecoformación, ya que el docente debe aprender de su entorno, comunidad educativa, padres, representantes, colegas, alumnos, todos los que forman parte de compañeros de trabajo del colegio, todo del instituto donde trabaje. Todo eso responde a la ecoformación del docente. Y por supuesto la profundización. Entonces, el investigador, antes de juzgar resultados, investiga el porqué, el resultado de los estudiantes. La gestión de la incertidumbre y el azar. Es dos características fundamentales: estrategia versus programa y el azar como oportunidad. Y aquí, haciendo el análisis de este punto, observaba una controversia entre estrategia y programa. No es que el docente va a llegar sin programar, sin hacer una planificación, no, todo lo contrario. Como docente debemos llevar una planificación, puesto que no podemos trabajar desorganizado. Pero esa planificación, primero, es flexible. Y segundo, tiene que depender de lo que hemos logrado. Y también adaptarse a la situación. Si el docente hoy quiere dar un tema, pero pasó algo y se cambió la conversación, o sencillamente hubo un tema más importante de cualquier índole, el docente tiene que aprovechar esa oportunidad y hacer que el estudiante investigue, sacar de esa situación provecho, y que todo sea con el fin común, que es el aprendizaje del alumno. Entonces, no es no llevar una planificación, al contrario, se debe llevar una planificación.
Pero esta planificación debe estar presta y nosotros tener la actitud muy importante de tomar esa adversidad y convertirla en una situación de enseñanza. Por otra parte, el azar como oportunidad. Un conflicto inesperado en la clase no se debe ver como una interrupción, sino como un evento emergente y que puede convertirse también en objeto de investigación principal, el por qué pasa esta situación. La transdisciplinariedad, más allá de las materias. Entonces, no es solo de unir las materias, es crear un nuevo lenguaje. Hablamos de hibridación de saberes. El docente investigador busca leyes o patrones que atraviesan disciplinas. Un caso muy común haciendo la investigación es este. La termodinámica explica el flujo de energía en el grupo social. Yo antes de ser profesor, me gradué de ingeniero de petróleo, especialista en gases. Y a veces tengo que aplicar principios como por ejemplo, como este ejemplo, para poder estudiar el hecho. Es un principio físico, un principio químico, un principio de los hidrocarburos propios, pero lo puedo llevar al plano social. Y es totalmente debido y es totalmente correcto, y con eso puedo establecer comparaciones, establecer estrategias, establecer relaciones para la solución de un problema. Superación de fronteras. Se enfoca en los problemas, no en los manuales. Si el problema es la violencia escolar, lo aborda desde la historia, la biología, la sociología y el arte simultáneamente. No es el hecho de que dos alumnos pelearon, no es el hecho de que un grupo esté enemistado con otro, es buscar cuál es la situación, cuál es el origen. Particularmente como guía de quinto año, tengo 8 años como guía de quinto año, y la mayoría de mis alumnos cierra exitosamente el año, y es porque en cierto modo he logrado esa sincronización padre, comunidad y colegio. Trato de que los padres y los representantes estén mucho más atentos de esta situación de los alumnos, no hacerle las cosas, sino estar atento de lo que el estudiante hace, con la comunicación activa, con la participación en grupo, con las actividades regulares entre los representantes, y he tenido muy buenos resultados. Antes los representantes no llegaban al colegio o llegaban solo cuando se les llamaba. Ahora pues hacemos convivencia, hacemos grupos de estudio, hacemos grupos de debate, hacemos reuniones sábado familiar, y la integración ha sido aceptada al 100%, tanto por los alumnos como por la comunidad estudiantil, bueno, por la comunidad educativa. Lógica y dialógica, el bloque recursivo. Orden dentro del desorden. La causalidad no lineal. En educación, la misma causa puede producir distintos efectos. Por eso, no podemos estudiar algún hecho aislado. Es un efecto en cadena, y como tal, debemos estudiarlo en forma aislada, pero una vez que estudiemos las causas del hecho, pues vamos al origen, vamos a las consecuencias y abrimos el panorama de este estudio. Principio hologramático aplicado a la praxis, aplicado a la práctica. La parte está en el todo, pero el todo también está en las partes. Hablamos del microcosmo escolar. Comprende que un pequeño conflicto entre dos alumnos contiene todas las tensiones de la sociedad global, lo que he estado hablando durante toda la disertación. Y que al investigar un caso debemos buscar la complejidad de la condición humana. Entonces, este principio hologramático nos alerta a que para estudiar una tensión, para estudiar un caso, nosotros debemos estudiarlo en forma específica, estudiarlo a fondo. Una vez que está analizado el caso en sí, entonces nos abrimos y buscamos qué todo está afectando esa parte y cómo esto afecta al todo. La ética de la comprensión humana. No basta con explicar, dar razones. Hay que comprender y empatizar todo el proceso. Alteridad. Reconocer al alumno como un otro legítimo con su propia lógica y no juzgar el error. Algo importantísimo que marca la diferencia entre el docente tradicional y el docente investigador, el docente complejo, es el hecho de que nosotros no tenemos la razón. Nosotros podemos tener una concepción, una base, podemos dar una base, podemos hablar de algo, pero el alumno
lee, el alumno investiga, y más que todo con esta época era global y actual en la que estamos. El alumno investiga, el alumno tiene sus propias conclusiones, el alumno indaga. Entonces hay que escuchar. No es sencillamente decir no, no intervengas o no, esto no es así. Hay que escuchar al alumno. Y escuchando al alumno podemos buscarle respuestas a muchas cosas y podemos interpretar ahora ese hecho desde el punto de vista de un joven. Entonces es no quitarnos eso de que nosotros sabemos todo, ¿no? Y otra cosa es que cuando el alumno tiene temor a pasar, a hablar, a expresarse, entonces nosotros como docentes debemos hacerle entender que no es que se equivoquen, es equivocarse y enmendar los errores, saber corregir. Es importante saber corregir. En mi caso, en la parte de quinto año con adolescentes, es difícil corregir, pero con técnicas, hablando con el alumno, enseñándole que puede tener razón en cierta cosa, pero que debería hacerse así, me ha servido mucho porque a esa edad la imposición no tiene resultados. Entonces utilicemos su lógica y trabajamos con los adolescentes. Me ha resultado mucho ese principio. Entonces, para entender la complejidad de las cosas, entender la complejidad no consiste únicamente en separar o reducir. Eso nos da una visión parcelada, poco realista de los sucesos, pero nunca completa. Existen tres principios básicos que son separar para conocer, unir para comprender, conectar para implicar, lo que hemos desarrollado durante la disertación. Separar para conocer, no se puede abordar una situación formando parte de un todo. Hay que separar, hay que aislar para estudiar. Una vez que se estudió todo el hecho, unir para comprender. Buscamos, y si queremos estudiar un suceso hasta la profundidad, debemos saber por qué surgió, dónde estaba, en qué está inmerso. Entonces unimos para comprender. Por último, hablamos de conectar para implicar, es decir, ya no la parte educativa, sino que ahora la parte del rendimiento académico, sino que ahora vamos a buscar la parte psicológica, la parte social, es decir, ahora en esta última parte, conectar para implicar es buscar todas las disciplinas para un fin común, que es resolver el problema, la situación, en fin. Por ello, el docente investigador en la actualidad es importantísimo, por ciertas razones. Mejora la calidad educativa, ya que investiga su propia práctica. Es un agente de cambio social, porque no solo transmite dudas, transmite conocimiento, sino que fortalece lazos, enseña con el ejemplo. Generación de conocimientos situados. Permite que la pedagogía trascienda de un simple hecho, de un simple dador de información. Toma la información de la parte del aula, si se quiere, y transforma su propio aprendizaje. Por último, gestión de la incertidumbre. Más que todo en esta era digital, en donde el alumno tiene todo a su mano, hacerle entender que la tecnología no es mala cuando se usa para el fin, cuando se usa correctamente. El mal uso de la tecnología es que hace que ésta se torne peligrosa. Para el profesional y para la educación, este pensamiento complejo del docente investigador tiene beneficios. Primero, reconocimiento y prestigio, porque facilita difusión de experiencia innovadora a través de artículos científicos, ponencias o fortaleciendo el desarrollo personal. Se pueden crear redes de colaboración, ya que permite la conexión entre grupos con otras universidades. Y por último, está en permanente actualización. Las competencias esenciales de un docente investigador según los marcos internacionales como la UNESCO están la alfabetización informacional y de datos, que es la capacidad para buscar, filtrar y evaluar críticamente la veracidad de la información. Gestión ética de la inteligencia artificial, importantísimo. Ética con inteligencia artificial, ya que debe optimizar los procesos de investigación. Creación y curación de contenidos digitales, ya que va a diseñar recursos educativos abiertos y multimodales, por ejemplo, infografías, videos, simulaciones que faciliten la divulgación y los hallazgos. Comunicación y colaboración en red, el uso de redes sociales científicas para establecer contacto con expertos.
Y por último, gestión y análisis de los datos digitales, es decir, manejar las herramientas necesarias para la recolección y la organización de la información. Encuestas online, software de análisis, en fin. Muy útil la aplicación, por cierto, una parte de esto, muy útil la aplicación de encuestas por WhatsApp, porque me ha servido mucho en el manejo de ciertas preguntas a los alumnos o hasta a los mismos representantes. Para finalizar entonces, retomé la comparación entre un docente tradicional y el docente investigador complejo. En 5 dimensiones. Rol en el aula. El docente tradicional era un transmisor. El docente investigador es un mediador que facilita el descubrimiento y construye el conocimiento junto al alumno. Relación con el saber. El docente tradicional reproductivo, solamente repetía manuales, fórmulas, etc. El docente investigador es productivo y cuestiona la teoría, pero cuidado, ese cuestionamiento de teoría es lo que nos ayuda a nosotros a dar nuestra propia visión. No es que decimos que está mala, sino que hacemos que el alumno lo vea desde su propio punto de vista. Manejo del error. Tradicionalmente el error era sancionado. En este caso nosotros hablamos de que el error es un insumo, el error es una oportunidad para la enseñanza. En cuanto a la metodología, el docente tradicional, la metodología era estandarizada, aplicaba el mismo método porque era un salón homogéneo. El docente investigador, la evaluación, la metodología es adaptativa. Y más que todo cuando en los salones tenemos muchachos con necesidades educativas especiales en las que tenemos que buscar las herramientas necesarias para que se logren las competencias en este caso. Y algo importante es que el grupo acepte al alumno y el alumno se sienta aceptado, lo que se llama la verdadera inclusión. Y por último, la postura profesional. El docente tradicional era pasivo rutinario porque seguía instrucciones de niveles superiores, pero en el aula de clase era una rutina dominante. En el caso del docente investigador es reflexiva crítica porque se evalúa constantemente en su práctica y hace innovación. Como punto final de esta disertación, quise tomar 3 frases que conseguí cuando estaba armando el material para presentar la disertación. 3 frases que llamaron mucho mi atención y me gustaron mucho. El docente investigador indaga sobre su propio quehacer cotidiano, analizando y mejorando sus estrategias didácticas para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más allá de enseñar, construye un saber científico y educativo, validando herramientas y metodologías basadas en la evidencia en lugar de los supuestos. Por último, el docente investigador, su rol trasciende en el aula, influyendo en la formación de ciudadanos, la profesionalización de jóvenes y la toma de decisiones, asumiendo una responsabilidad social universitaria. Muchas gracias por su atención. Como les dije, Juan Méndez, doctorante de la Maestría de Educación de la UPEL Núcleo Barcelona. Excelente día.